Buenos días. Nos acercamos al final de nuestro estudio de los yo soy. Este es el séptimo de 8 en la lista. Probablemente, si Dios así lo permite, el próximo domingo terminamos con los yo soy y haremos un resumen de los 8. Y luego después, si Dios lo permite, también pasaremos a estudiar el Espíritu Santo. La semana pasada estudiamos lo que significa cuando Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto implica que si Jesús es el camino, Él es el único camino al Padre, porque Él mismo dijo que no hay otra forma de llegar al Padre si no es por Él. Entonces, sin Jesús es imposible llegar a Dios. Si Jesús es la verdad, es el medio por el cual podemos conocer a Dios. Y la Biblia lo dice con mucha claridad, Jesús es la imagen del Dios invisible. Lo que Él hacía, Jesús dejó en claro, era la voluntad de su Padre. Y solo decía las palabras de su Padre. Así que ver a Jesús es ver al Padre. No solo podemos conocer al Padre por medio de Jesús, sino que si Jesús es la verdad, Él es la fuente de toda verdad. Y decimos que toda verdad es de Dios, esté donde esté, en un libro de matemáticas, en un libro de biología. Toda verdad es de Dios. No podemos tener conocimiento sin la verdad, de manera que sin Jesús no podríamos saber nada, no podríamos tener conocimiento, jamás podríamos saber cuál es la realidad. Y cuando dice que Él es la vida, significa que en Él está la vida física, sostiene toda la vida, y también la espiritual, que es la vida eterna que tendremos. Entonces, sin Jesús estaríamos perdidos. Él es el camino que debemos seguir, la verdad que debemos creer y la vida que debemos anhelar. Ahora, justo después de eso, de estar hablando con los discípulos sobre eso, en la última cena, viene el siguiente yo soy, en el capítulo 15. El que vamos a estudiar el día de hoy es la vid verdadera. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y está en el mismo contexto. No queda muy claro porque en el capítulo anterior Jesús dice, vámonos de aquí, pero sigue la narrativa como si no se hubieran ido y más adelante dice otra vez que ya no estaban ahí, sino que estaban en el Monte de los Olivos. Así que no se sabe con certeza si lo que está en el capítulo 15 y 16 corresponde todavía en el aposento alto durante la última cena o si ya habían salido. Pero el contexto es el mismo. Jesús está hablando con los 11. En la semana pasada vimos que Judas había abandonado ya el lugar para ir a entregar a Jesús. Jesús está hablando con sus discípulos, con los 11, y aquí, en el contexto del capítulo 15, sigue hablando con los 11. Son palabras específicas para sus discípulos. Y por eso, al decírselo a los discípulos, y las cosas que vamos a ver que dice hacia los discípulos, si nosotros somos discípulos de Cristo, estamos incluidos aquí, ¿verdad? Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Te pedimos que nos ilumines la mente, que nos permitas adquirir conocimiento, que podamos, por medio de tu Espíritu Santo, tener entendimiento y que podamos convertirlo en sabiduría a la hora de ponerlo en práctica. Que nosotros estemos, Señor, tanto enfocados en conocer, en aprender y entender, como en practicar lo que nos enseñas. Ayúdanos, Padre, para que por medio de tu palabra podamos conocerte cada vez más. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces cuando dice Jesús, yo soy la vid verdadera, vamos a Juan 15, versículo 6, no nada más se refiere a Él, sino que también habla del Padre. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, aquí hay dos cosas o dos sentidos muy importantes de lo que Jesús está diciendo y vamos a hablar de los dos sentidos. Jesús cuando dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, está hablando de algo que es común y corriente para todos los israelitas. Todos los israelitas conocen perfectamente qué son las vides y cuáles son los tratos o los cuidados específicos que requiere para que dé buen fruto. Así como cuando vimos
que en los demás yo soy, Jesús toma elementos que están alrededor y los usa para enseñar, de la misma manera que está usando algo que es muy antiguo en Israel. Y de hecho, actualmente, todavía, Israel es reconocido como uno de los principales proveedores de uvas de calidad. Según tengo entendido, la zona para todas estas vides está en Judea. Y la calidad de la uva que crece ahí es particular en todo el mundo. Y tenemos referencias muy antiguas de eso, y ahorita leemos algunos versículos. Pero quisiera que pongamos atención en que la manera en que Jesús explica las cosas comunica algo muy importante. Jesús es el Dios hombre, ¿verdad? La unión hipostática, naturaleza humana, naturaleza divina. Decimos que no es omnisciente en su naturaleza humana, pero sí en su naturaleza divina. Y la naturaleza divina le comunica información a la naturaleza humana. Así que no hay ningún hombre más sabio que Jesús, ¿verdad? Ni Salomón. Jesús es mayor a Salomón, ¿verdad? No hay nadie que tenga más conocimiento que Jesús, el Dios hombre. Sin embargo, fíjate la forma en la que explica las cosas. ¿Cómo llegas tú a la conclusión de que alguien es muy conocedor o que es un erudito en algún tema en particular? Por las cosas que dice y cómo las dice. Pero fíjate cómo explica las cosas Jesús. Y quisiera que esto fuese una especie de referente para cuando nos pongamos a hablar con personas que no conocen de Cristo o con otros cristianos. Lo digo porque al ver las palabras simples de Jesús, que está comunicando verdades profundas, verdades fundamentales, y las comunica en términos tan simples que cualquiera lo puede entender. ¿Cómo alguien de esa sabiduría y ese nivel de conocimiento puede hablarlo de manera que es fácil de comprender, fácil de asimilar y poder captar verdades que sería muy complicado explicarlas si no fuera por estas analogías simples? Lo digo porque se me quedó muy grabado que hace unas semanas algunas personas me pidieron que escuchara un video, una persona que ellos admiraban, le dicen, o los tiene muy apantallados, por así decir, por todo el conocimiento que tiene y la manera en que habla, y estaba en una especie de debate. Y me pidieron que viera un video corto de parte de la exposición de esa persona y que yo diera mi opinión. Teníamos una especie de discusión sin pelear sobre el capitalismo y el socialismo. ¿Se acuerdan que ya hemos tocado esos temas aquí desde el púlpito? ¿Y qué referencia tiene con la Escritura? ¿Y por qué los cristianos deben tener conocimiento de eso y no pensar que es política y no se mezcla con lo que hacemos? No, claro que se mezcla, porque todo sistema tiene un punto de partida. Y si buscamos en la Escritura la manera de justificar o fundamentar cualquier cosa que hacemos, podemos tomar otras filosofías o sistemas y ponerlos a la luz de la Escritura y determinar si es algo que puede estar fundamentado en el cristianismo o no. Si toda verdad es verdad de Dios, entonces cualquier verdad que alguien asegure tener debe cuadrar con lo que dice la Escritura, ¿verdad? En los términos que la Escritura refiere. Entonces, eran videos muy cortos, así que me puse a escucharlos y sí, definitivamente se ve que ese hombre sabe mucho, tiene mucho conocimiento. Digo, el problema es que no le importa si la gente entiende o no, porque hablan con palabras rimbombantes, sofisticadas y técnicas, que si no sabes del tema, no entiendes nada. Y eso es precisamente lo que los tenía apantallados, ¿verdad? Tantas cosas que decía ese hombre y ellos no saben ni qué, y dicen, wow, sabe mucho. Y sí, puede tener mucho conocimiento, pero en un debate, por ejemplo, el propósito no es convencer a tu oponente, ¿verdad? Porque por eso está ahí debatiendo, porque él está seguro de lo que piensa. El propósito de un debate es los oyentes, que los oyentes escuchen, analicen y tomen una postura. El propósito de un debate es informar a los que están oyendo a ver si podemos darles mayor información que les ayude a pensar de otra forma y quizás cambien de opinión. No trato de convencer a mi oponente, sería una falta de respeto tratar de convencerlo. Entonces, cuando tú escuches a alguien que está intercambiando ideas y palabras y argumentos y quiere impresionar usando palabras muy sofisticadas, solo demuestra que lo que quiere es que vean que él sabe mucho.
no le importa a sus oyentes. Entonces, si eso me hacía pensar a mí cuando estaba estudiando sobre este tema, si eso apantalla a las personas, las deja asombradas por la cantidad de palabras complicadas que dice, y luego ves lo que decía y la forma que explica el hombre más sabio que jamás ha existido, vas a encontrar una diferencia diametralmente opuesta. Porque la intención de Jesús aquí no es demostrar que sabe, sino que sus discípulos lo entiendan, ¿verdad? Y para que los discípulos lo entiendan, parte de cosas que ellos ya saben. Y de ahí toma ejemplos para enseñarlos. Para mí esa debe ser la marca de un cristiano cuando habla de las cosas de Dios. Incluso si se involucra en un debate, debe buscar simplificar las cosas al nivel de los oyentes. Tiene que buscar la manera de que te comprendan de forma clara usando ejemplos simples, no tratando de apantallar. Entonces, cuando vemos que Jesús usa estos ejemplos y utiliza el caso de una vid y un labrador y lo que el labrador tiene que hacer con la vid, y de esa manera te comunica quién es Él de una manera muy diferente de lo que había hecho anteriormente, me parece que ahí puedes ver la enorme sabiduría de Jesús. El enorme conocimiento que tiene para saber cómo explicárselo a alguien en términos simples y lo entienda. Entonces no caigas en la trampa de escuchar hombres que hablan de forma muy sofisticada. Ese es el argumento del apóstol Pablo, los superapóstoles, ¿verdad? Que en cambio Pablo se presentaba como alguien débil, como alguien frágil, sin elocuencia, con palabras simples. Pidamos de Dios que nos ayude a ser como Él. Y lo digo porque de eso se trata este yo soy. Tiene mucho con saber ser como Él y incluye la parte en cómo Él explica las cosas. Ahora, tomando una referencia de Jesús, dice, esta es la vid. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Como les comenté, ahí hay dos sentidos que vamos a analizar. Número uno, la analogía con la vid y el labrador y los cuidados que la vid requiere. Y número dos, es que cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera, eso implica que hay una falsa, ¿verdad? Si dice Jesús yo soy la vid verdadera, por consecuencia hay una vid que es falsa. Y los discípulos deben comprender eso. Entonces hay dos sentidos, la analogía literal de la vid y los ejemplos que Jesús usa, y el otro sentido es cómo es que hay una vid falsa y eres la vid verdadera. Entonces empecemos con el sentido natural. La referencia de la tierra prometida y la calidad de los frutos que producía hizo que se asombraran los israelitas desde los tiempos de Moisés. Vamos a Números 13, versículo 23 al 24. Los israelitas habían salido de Egipto, se dirigen hacia la tierra prometida, o sea, Israel. Mandaron a los dos espías, y dice el versículo 23, cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas, y entre dos lo llevaron colgado de una vara. También cortaron granadas e higos. Por el racimo que esos israelitas cortaron, a ese lugar se le llamó Valle de Escol. Escol viene de una palabra hebrea que se traduce como racimo. Ahora, ¿de qué tamaño tiene que ser un racimo para que lo lleven entre dos hombres? ¿Y de qué tamaño tiene que ser para que le pongan a ese valle el valle del racimo? Tenía que ser uvas muy, muy, muy grandes, un racimo muy grande, lo que implica la calidad del fruto de las vides o los viñedos que tenían en esas tierras, que los israelitas no trabajaron, no plantaron, ¿verdad? Eso es algo que Dios especifica claramente, que los iba a llevar a una tierra donde hay casas que no construyeron y viñedos que no plantaron, ¿verdad? Cisternas que no cavaron, y Dios se las iba a entregar. Entonces, desde ese punto ya está identificado que las vides de Israel son algo muy particular, ¿verdad? Entonces los israelitas desde aquel entonces no pudieron entrar a la tierra prometida en esa ocasión, ¿verdad? Sino hasta 40 años después. Cuando entran a la tierra prometida, desde ahí, desde que empezaron a habitar en Israel, todo lo que tenga que ver con las vides es cosa de ellos, ¿verdad? Aún en la actualidad. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, está hablando de cosas muy claras para todo israelita.
¿verdad? Así que cuando habla de eso, hay que tener en cuenta que nosotros no conocemos eso, ¿verdad? ¿Quién de aquí ha estado en contacto frecuente con una vid, con un viñedo? ¿Quién ha ido a Parras, Coahuila? Algunos, muy pocos lo han visto. Yo no tengo contacto, ni he ido a Parras, Coahuila. Entonces tengo que buscar la manera de entender, puesto que son palabras simples y cotidianas, y son ejemplos simples y cotidianos para los israelitas, específicamente para los 11 que están oyendo a Jesús. Si queremos entender o acercarnos a lo que ellos entendieron, tenemos que saber que es una vid. Y según dice la Reina Valera 60, habla de pámpanos. La NBI cambia esa palabra, en lugar de pámpanos traduce como ramas. Y son los pámpanos o las ramas las que dan fruto. Y me costó mucho trabajo imaginarlo en la mente, porque si yo veo un árbol, el árbol que da fruto, por ejemplo un manzano, bueno, pues tiene sus ramas y de ahí cuelgan los frutos, ¿verdad? Pero ¿qué son los pámpanos si trato de compararlo con un árbol? No tengo idea. Cuando se me habla de ramas o de, sí, o de pámpanos, que hace referencia a lo mismo, a mí me resultaba complicado entender. Ahora, vamos a ver la primera imagen, por favor. Esta es la foto de una vid. Y escogí esta foto porque me gustó, porque se ve aesthetic, ¿verdad? Se ve muy bonita. Te puedes ver en el fondo, obviamente, la vid. Me disculpan los que están en línea porque aquí estoy apuntando con láser, pero no tuve tiempo de preparar la imagen para ponerla en línea. Todo esto es la vid, ¿verdad? Aquí se alcanza a ver que hay una rama de la cual cuelgan los racimos, ¿verdad? Esta es la rama que dice la escritura, o los pámpanos. Y estos son los frutos. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? Aquí hay otra vista. Quizás esto lo puedes encontrar en Parras, Coahuila, o en un viñedo. Aquí tienes la estructura de la vid. Puedes ver que tiene una especie de ramas gruesas y luego de ellas brotan unas ramas delgadas. Y de estas ramas delgadas, ¿te fijas aquí? De aquí, aquí cuelgan los racimos. Entonces, en los términos que Jesús va a usar, esta es la vid, incluyendo estos brazos gruesos. Estas ramas delgadas son los pámpanos o los sarmientos o las ramas, que son nombres que también se utilizan. Y son estos los responsables de dar fruto. ¿Se entiende? Ahora, vamos a las palabras de Jesús en Juan 15, versículo 1 al 8. Juan 15, 1 al 8. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Bien, entonces, teniendo más o menos en la mente la idea de una vid y las ramas, si tú después puedes hacerlo, no quise empezar aquí a traer videos de cómo es, tú puedes ver cómo se poda una vid, si hay muchos videos al respecto, y es que tienen el tronco de la vid y le empiezan a cortar todas las ramas que no tienen frutos, es decir, de las que no tienen racimos de uvas. Y cuando las cortan, todas esas ramas caen al suelo. Si tú, por curiosidad, como sucede con otro tipo de plantas, como hacían normalmente las abuelas, alguna vez me tocó ir caminando con mi abuela y luego le gustaban mucho le decía ella, las matas, macetas con plantas, para las que no tienen ese contexto cultural de nosotros aquí. Casi todas las abuelas tenían matas en ese entonces y pájaros, un montón de pajarillos.
Entonces mi abuela prácticamente coleccionaba matas, tenía que tener todas las matas que pudiera. Y si íbamos por la calle y veía una mata que no tiene, me hacía robar una ramita o ella misma. Y tienes que decirle, no, 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 yo lo hago. Y con la vergüenza de que alguien te vea. Porque si tú le cortabas una ramita, esa la plantas, ¿verdad? Y la cuidas, y ahí brota. Bueno, si tú quisieras hacer eso, cuando ves que alguien poda las ramas de la vid, y tú vas y tomas la rama y la plantas a ver si crece, no va a pasar. No vas a tener de ahí una vid. Esa rama se seca y se muere si la cortas y no tiene la capacidad de brotar por sí misma. Es una particularidad de esas ramas. Ahora, el viñador, el encargado de cuidar las vides, tiene que estar al pendiente de que si quiere que su vid le dé buenas uvas, y puesto que las ramas para vivir necesitan de la vid, todos los nutrientes que tiene la vid la pasa a las ramas. Y las ramas generan frutos. Si tú tienes ramas que no dé fruto, para que esa rama siga viva, tiene que seguir consumiendo nutrientes. Por lo tanto, tienes en una vid ramas que dan fruto, o sea, que tienen sus racimos de uva, y ramas que no tienen racimos de uva. Pero esas ramas siguen consumiendo de los nutrientes de la vid. Entonces, ¿qué se te ocurre que puedes hacer para que las ramas que tienen racimos de uvas aprovechen bien los nutrientes y no se desperdicien en ramas que no dan fruto? La cortas, ¿verdad? Y una vez que la cortas, el tipo de madera y eso no sirve para nada. No puedes hacer un mueble, no hay nada que puedas hacer, solo se puede usar como leña. Entonces, una manera de que las ramas que sí dan fruto den mejor fruto es cortando todas las ramas que no dan fruto. Así los nutrientes son aprovechados solo por las ramas que dan fruto. Pero además, Jesús dice, versículo 2, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Podarla, el original también se puede traducir como limpiarla. Y en eso sí podemos tener contexto, ¿verdad? ¿Qué es podar un árbol? Te vas cortando sus ramitas, ¿verdad? Si te fijaste en la imagen, la rama tenía racimos de uva, pero también tenía hojitas y otras ramitas pequeñas. Entonces, si tú podas un árbol, parece que le estás cortando la capacidad de crecer, pero es al revés. Haces que, al cortar las orillas de las ramas, haces que en la rama que queda o la parte que queda se aprovechen más los nutrientes y crezca más. De la misma manera, las ramas que sí dan racimos de uva, tienen que podarlas. ¿Para qué? Para que en lugar de que los nutrientes se distribuyan a partes de la rama que no son el fruto, se lo cortas para que los nutrientes vayan al fruto. Así tienes mejores uvas. Un labrador o viñador que no hace eso, no le está sacando provecho a las vides. No está obteniendo las mejores uvas. Sería un hombre negligente, el dueño de un viñedo, que no corta las ramas que no dan fruto y que no poda las que sí dan fruto. Entonces Jesús les está diciendo, ¿verdad? Yo soy la vid. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. ¿Quién la corta? El Padre. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Versículo 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. O sea, ustedes ya fueron podados por la palabra que les he comunicado. Aquí es donde tenemos que empezar a comprender qué conexión tiene la palabra con la poda. Y sobre todo, porque Jesús dice que nosotros, bueno, hablando de los discípulos, si nosotros somos discípulos de Cristo, nosotros somos las ramas. Que si nos cortan, ya no, nos morimos, no hay vida. No hay ningún otro camino más que ser echado a fuego. Y ahorita vamos a ver con un poco más detalle eso. Pero entonces, cuando dice que las ramas dan fruto, ¿verdad? Y que son podadas y ustedes ya son limpios, ya fueron podados por la palabra, hay una función muy específica de la palabra de Jesús, que Jesús dijo que lo que él dijo no era de él, sino del Padre,
O sea que cualquier palabra de Jesús es palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios hace el efecto de podar la rama. ¿Cuál es la conexión? Bueno, para empezar, ¿qué significa dar fruto? Dice la Biblia, estudio de la Reforma. El fruto se refiere a una vida semejante a la de Cristo, no al número de personas convertidas bajo el ministerio de un creyente. Fíjate la aclaración porque está yendo a un punto particular. Quizás hay más entre nosotros, como a mí me enseñaron, que el fruto que dabas era cuántas personas llevabas a la iglesia. No sé si a ti te enseñaron eso en alguna ocasión. Y yo, siendo muy introvertido, nunca llevé a nadie. Por lo tanto, yo no tenía frutos. Pero los que sí tenían mucho fruto, hablaban hasta por los codos. Y llevaban a mucha gente a la iglesia. Y eso me hacía sentirme muy mal. Porque decía, qué malo es Dios conmigo. Me hace así y luego me quiere juzgar porque no tengo la habilidad de hablar con las personas y traerlas. Porque cuando yo me atreví a hablar de Cristo, a nadie le interesaba. Y decía, ¿cómo le hacen esos? ¿Cómo le hacen? A ellos sí los escuchan, ellos sí van. Años me la pasé así hasta que supe que no les hablaban de Cristo, nomás los invitaban en secreto. Oye, te invito ahí a un lugar donde la música está bien chida. Iban, ya no regresaban, pero ya habían dado fruto. Entonces a mí me hacía pensar, Jesús me va a cortar, porque estoy inutilizando los nutrientes. ¿No sirvo para nada? Otra característica de los que hablaban mucho es que ellos no tomaban en serio la Biblia, no les interesaba. Saliendo de la iglesia eran maldicientes. Hacían las mismas cosas que el mundo, pero llevaban mucha gente y yo tenía conflicto, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? No entiendo. Bueno, fíjate bien, la referencia que hace la Biblia Estudio de la Reforma, el fruto se refiere a una vida semejante a la de Cristo, no al número de personas convertidas bajo el ministerio de un creyente. También lo puedes extrapolar a ciertos individuos que dicen, tiene un ministerio muy poderoso. ¿Por qué? Porque es poderoso, porque lleva muchas almas a Cristo. Ah, ese es el poder de Dios. Que muchas personas hagan una oración de fe. Y luego esas mismas personas que hicieron la oración de fe ya ni les interesan las cosas de la fe que aseguraban tener. ¿Dónde quedó el poder de Dios? Es objeto de burla pensar así. ¿Verdad? Pero no tiene que ver con la cantidad de personas que hicieron una oración porque tú los llevaste a esa oración. Tiene que ver con llevar una vida semejante a Cristo. Ahora que la Biblia Estudio de la Reforma no está fundamentando su comentario, pero vamos a ver que se confirma con los versículos de más adelante. Porque cuando dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado, vemos entonces que su doctrina es fundamental para que una rama sea podada. Ponte el ejemplo, ahora tú eres una rama que debes dar fruto, ¿verdad? ¿Qué es el fruto? Ser como Cristo. Ahorita más adelante lo vamos a aclarar y a fundamentar. Ser una rama que da fruto es que eres como Cristo. Si no das fruto, no eres como Cristo. Estamos hablando de santificación, ¿verdad? Jesús nunca pecó, siempre obedeció lo que el Padre le dijo. ¿Qué es la santificación? Si la desglosamos en las dos partes que la componen, en términos teológicos es mortificación y vivificación. ¿Qué es la mortificación? Morir a mí, o sea, a mis deseos que son producto de la carne. La Biblia dice que la carne es opuesta al espíritu. Digo un deseo de la carne porque se me antoja algo, deseo hacer algo que sé que no debo de hacer, pero el deseo lo tengo. ¿Me explico? Es como cuando alguien te cae mal y te dan ganas de darle un cachetadón. Y ya, cállate. Lo deseo y a veces con todas mis fuerzas, pero no debo de hacerlo, ¿verdad? Entonces me niego a mí mismo. Algunos sí se lo merecen, como que no lo debes hacer. Me niego a mí mismo. Ese deseo lo reprimo. Eso es mortificación. ¿Y qué es la vivificación? Hacer lo que agrada a Dios. Hacer cosas que dan vida, o sea, vida eterna, ¿verdad? Entonces tengo que amar a ese individuo. Amar ágape, ¿verdad? No sentir cosas bonitas por él.
Tengo que, si él tiene una necesidad fuerte, dice la Escritura, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces no puedo darle la cachetada que quiero darle. Tengo que mostrarle amor. Eso es vivificarte. Si yo muero a mis deseos y hago lo que el Padre quiere, empiezo a ser cada vez más santo. ¿Qué significa ser santo? Apartado de los demás, diferente de. Ya no soy como el mundo, soy más como ¿quién? Como Jesús. Entonces, ser como Cristo implica crecer en santidad. Morir a lo que yo quiero y hacer lo que Dios quiere. Pero la pregunta es, ¿cómo sabes que lo que Dios quiere es esto y lo que no debes de hacer es esto otro? ¿Cómo lo sabes? Por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la revelación natural? Dijimos, Dios es revelado en dos formas, la revelación natural y la revelación especial. La revelación natural es lo que la naturaleza te dice al respecto. ¿Cómo puedes concluir por medio de las cosas creadas que debe haber un creador? Esa es la revelación natural, está al acceso de cualquier ser humano racional. Pero la revelación especial no la puedes aprender por las cosas creadas, no se puede por medio de nada creado. Solo Dios puede decirte cómo es Él. Y eso es lo que está en la Escritura. Entonces, en la revelación especial se nos dice qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que desagrada a Dios. ¿Cuál es la naturaleza y el carácter de Dios? Para que sepas que todo lo que es opuesto está mal. Entonces es por medio de la doctrina bíblica que tú puedes saber esto es bueno, esto es malo, esto no lo hago, esto debo hacerlo. Por consecuencia, me parezco más a Cristo. ¿Se entiende? Entonces, si tú eres una rama y da fruto y te van a podar, es decir, quitarte las cosas que no contribuyen al fruto, ahí está la santificación. Que por medio de la doctrina bíblica tengo que hacer lo que la Biblia dice. No debo hacer lo que corresponde a mi carne. Y eso hace que te parezcas a Cristo. ¿Me explico? Entonces, si quitas la palabra de Dios, no hay santificación. Si quitas la revelación especial, no puedes decidir qué es bueno y qué es malo. ¿Se entiende? Entonces Jesús les dice, ustedes ya están limpios. Ramas, ustedes ya fueron podadas por la palabra que les he comunicado. Cada regaño, cada vergüenza pública que Jesús les hizo pasar, tenían el propósito de podarlos, quitar cosas de ellos que no contribuyen al fruto, que no los hace crecer en santidad. Ahora, versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Ok, ¿qué significa permanecer en Él? Y que Él permanezca en nosotros. ¿Cómo podemos comprender eso? Bueno, dices, bueno, la rama tiene que estar pegada a la vid para tener sus nutrientes, ¿verdad? Si lo separas, la rama se muere. ¿Qué significa entonces que yo permanezca en Él? ¿Cómo lo ponemos eso en práctica? Aquí se pone algo complicado, ¿verdad? Entiendo la figura de la rama y la vid, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la rama? Pero ¿cómo lo llevo a la práctica? Y aquí me encontré muchísimas interpretaciones muy diferentes y hasta opuestas entre ellas mismas, ¿no? ¿Cómo podemos saber? Cuando hay versículos así que son complicados, lo que hay que hacer es dicen así, dejar que la Biblia se explique a sí misma. ¿Qué significa eso? Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. 1 de Juan 2, 3 al 6. Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Está hablando de lo mismo, y es el mismo apóstol Juan, ¿verdad? El que registró lo que Jesús dijo cuando dijo yo soy la vid verdadera,
aquí nos está dando una explicación más detallada de qué significa permanecer en Él. Va de nuevo. Versículo 4, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Toda rama que está pegada a la vid va a dar fruto o es cortada. Jesús ya no está hablando de las que cortaron, sino de las que da fruto. ¿Qué significa permanecer en Él? Vivir como Él vivió. ¿Cómo le haces para vivir como Él vivió? Te hago crecer en santidad. ¿Cómo obtengo la información para ser santo? De la palabra de Dios. ¿Se entiende? Fíjate bien lo importante que es la doctrina bíblica, la sana doctrina, porque todos dicen que son bíblicos, todos. Y mencionan versículos, y algunos mencionan bastantes versículos, pero lo importante es cómo los están interpretando. No nada más decirlos o leerlos. ¿Cómo los están interpretando de manera que es coherente con toda la doctrina bíblica? Bueno, aquí dice Juan, debes vivir como Él vivió. El que afirma que lo conoce, debe obedecerlo. Si no le obedeces, eres un mentiroso. No tienes la verdad. Luego vamos a 1 de Juan 2:24. Permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Lo que han oído desde el principio, ¿de qué está hablando? El Evangelio bíblico, de la doctrina bíblica. Así permanecerán en el Hijo y en el Padre. Entonces, cuando Jesús le dice, permanezcan en mí, yo en ustedes, ¿de qué se refiere? De ser fieles a la doctrina bíblica, a la palabra de Dios, y no nada más conocerla, aplicarla. Porque si conoces la doctrina bíblica pero no la aplicas, no eres una rama que da frutos. Eres un mentiroso que no tiene la verdad, dice el apóstol Juan. Así que no se trata de llenar tu mente de doctrina bíblica, sino de ponerla en práctica. ¿Me explico? La poda es, por medio de la palabra de Dios, quitando cosas que ahora sabes que están mal, que las estabas haciendo. Cosas que ahora tienes que hacer, porque así lo dice la palabra. Eso genera cambios en ti y te pareces más a Cristo, por consecuencia das más fruto. ¿Verdad? Entonces dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Es decir, sin la doctrina bíblica es imposible parecernos a Jesús. Es imposible vivir como Él vivió. Y esto explica por qué, y lo traigo fresco en la mente porque, saben, tengo un trabajo secular y tengo preguntas constantes con respecto a mi fe cristiana, ¿verdad? Y alguna vez me dijeron, conozco personas que se dicen cristianos, pero no hay nada que indique que conozcan a Dios. Una vez una persona también del trabajo me dijo, sí, yo conozco las iglesias cristianas, están muy raras. Me dio miedo y ya no quise volver, dijeron. Entonces tuve que preguntarle qué fue lo que viste. Pues ya sabemos qué cosas ven ahí, ¿verdad? Gente gritando, aventándose al suelo, supuestamente hablan en idiomas de ángeles y les generó conflicto. Y yo le digo, sí, es que no todo el que se dice cristiano en realidad lo es. Entonces, ¿cómo puedo saber quién sí y quién no? Bueno, le digo, para ti va a estar difícil porque no conoces la Biblia, ¿verdad? Y lo que te digan les vas a creer. Si te dicen, dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, no va a faltar quien diga amén. Y es una mentira, no dice eso la Biblia. Pero la gente se lo cree. Entonces ellos piensan que ser cristiano es hacer las cosas que los que dicen que son cristianos hacen. Y me preguntaban, ¿y qué hacen en tu iglesia en ese contexto? ¿Verdad? Dije, pues también nos echamos maromas, pero más chidas. No, hacemos lo que la Biblia dice. ¿Y cantan? Sí, la Biblia dice. ¿Alguien está triste? Cante salmos, ¿verdad? Uno a otro se pueden apoyar con salmos y cánticos.
Cuando venimos aquí, venimos a cantar, pero no para deleitarnos o porque la música está muy chida. ¿Por qué cantamos? ¿Qué responderías? ¿Por qué cantas en la iglesia? ¿Mm? Dicen algunos, pues porque a Dios le gusta mucho que le canten. ¿Sí? ¿Ya te oíste cantar? No creo que se trate de que Dios diga, bueno, llegó la hora de que me canten y particularmente me gusta oír a estos. No, ¿verdad? No creo que sea así. No tiene Dios ninguna necesidad de estar escuchando a alguien. El cantar es para nosotros mismos, si la letra es bíblica. La referencia más antigua que tenemos del por qué se canta, se la dijo Dios a Moisés. Enséñales este canto a los israelitas, para que cuando suceda, sepan que yo les había advertido. Cuando cantas y cantas sobre Dios y lo que la Biblia dice, te recuerdas a ti mismo quién es Él y quién eres tú. ¿Me explico? Cuando estoy triste y deprimido, ¿por qué dice Pablo, canta salmos? ¿Por qué? ¿Porque tenían un ritmo movido? No, porque ahí dicen quién es Dios y cómo es Él. Sobre todo los salmos, que hay muchos de ellos donde el salmista está abatido y siempre termina exaltando a Dios porque Él es bueno. Por eso estás deprimido, lo que es, canta salmos es acuérdate de quién es Dios. ¿Me explico? Todo está en su palabra. ¿Qué dice Dios de sí mismo? ¿Quién es Él y quién eres tú? Quita la palabra de una congregación que se dice cristiana y ¿qué te queda? Como el libro de los jueces. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Entonces, ¿por qué tienes iglesias que dicen que son cristianas y no se portan como cristianas? ¿Por qué? Porque no permanecen en Cristo. ¿Qué significa eso? No permanecen en la doctrina bíblica. Por eso es fundamental la doctrina bíblica, porque todo depende de eso. Todo depende de eso. Quita la doctrina bíblica. ¿Se acuerdan que les dije que nos corrieron de la alianza de pastores? ¿Por qué? Porque éramos muy bíblicos. Dijeron, sí, la doctrina es importante, pero no es todo. Y ustedes exageran. Entonces, ¿qué hacen en esos lugares? Como esos pastores decían, aquí se hace lo que yo digo. Ese es el problema. Ese es el problema. Lo que tú dices es lo que la Biblia dice. Entonces Jesús dice, si permaneces en mí, yo permanezco en ti, ¿verdad? Versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y leímos en el versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Fíjate bien, si no tienes la doctrina bíblica, no importa lo que hagas, no te pareces a Cristo. No te vas a parecer a Cristo. ¿Por qué? Porque no tienes la referencia para saber qué es bueno y qué es malo. No tienes la referencia para saber si es agradable o desagradable a los ojos de Dios. Me enteré que en Londres, la iglesia de Londres, están autorizando ahora las uniones homosexuales. Oficiales como parte de la iglesia. Para ellos, la iglesia que según ellos representan, Dios ya acepta el matrimonio homosexual. Y es una clara contradicción bíblica. ¿Cómo es que están haciendo eso? ¿Basados en qué? En sus opiniones. Es tiempo de que la Biblia se actualice, dice. ¿Se parecen más a Cristo? No. Al contrario, se están apartando. Y no nada más en eso. Hay incluso pastores en Estados Unidos que apoyan el aborto. Y se dicen pastores. ¿Qué onda con la Biblia? ¿Dónde quedó la Biblia? No la necesitan. Ellos saben lo que deben de hacer. Ese es el problema. Por eso no se parecen a Cristo. Cuando quitas la doctrina bíblica, no importa qué hagas, vayas a regalar comida, hagas lo que quieras hacer por la sociedad. ¿Quieres ir a ayudar a los más pobres y visitar a los huérfanos, ir a los hospitales? No importa, no te vas a parecer a Cristo.
Que no permaneces en Él. No permaneces en lo que Él dijo. Separados de mí, nada puedes hacer. Y sí, hay ministerios que han hecho cosas impresionantes y llenan estadios y no se parecen a Cristo, ni ellos ni los que van ahí. ¿Por qué? Porque no hay doctrina bíblica. Así de importante es. Versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Por supuesto que si escucho y entiendo la palabra de Dios y la pongo en práctica, voy a crecer en santidad. ¿Verdad? Por lo tanto, voy a dar mucho fruto. Me voy a parecer cada vez más a Jesús. Si no, no voy a hacer nada. Versículo 6, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Eso es lo que hacen. Una vez que tú podas la vid, todo lo que cayó al suelo va al fuego. Si no lo usan para leña, ahí mismo lo consumen. Y aquí es una referencia clara. Si las ramas que no dan fruto son personas que aseguraban estar unidas a la vid, son cristianos falsos, ¿verdad? Gente que puede tener buena doctrina en su mente, pero no la pone en práctica. Son cortados y van a ser echados al fuego. Una referencia clara al lago de fuego, donde van Satanás y los que son de él. Entonces, ¿cuándo van a ser cortadas esas ramas? Bueno, Jesús enseñó que en los postreros días, cuando Él venga, va a separar entre unos y otros. Y le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. O sea que va a haber personas que no son cristianos, pero que están en las iglesias. Y nadie se va a dar cuenta hasta que Jesús regrese. Pero no es así para todos los casos. ¿Por qué? Porque Jesús personalmente delegó esa responsabilidad a la iglesia. Vamos a Mateo 18, 15 al 17. Si tu hermano pega contra ti, ve a solas con él y has de ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuese un incrédulo o un renegado. Todavía no inicia la iglesia, ¿verdad? Y ya Jesús dejó la instrucción de bajo qué condiciones una rama es cortada. ¿Se entiende? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Una persona que ha sido excomunicada o expulsada ha sido cortada de la vid verdadera. Así que sí, Jesús lo va a hacer cuando regrese, pero mientras regresa, esa tarea corresponde a la iglesia. Cortar las ramas que no dan fruto. Dar fruto es ser como Jesús. El que dice que es cristiano, pero no es como Jesús, y sigues este proceso, lo confrontas personalmente, lo confrontas con testigos, lo confrontas con la iglesia y aún así no cambia, podas la vid. Ese es comunicado. Pero si una iglesia no tiene doctrina bíblica, jamás va a hacer eso. Y se pone peor la cosa. Porque no nada más los que dicen que son cristianos no avanzan en santidad porque la doctrina es incorrecta, sino que aparte tienen cabras locas. Y se hace un problemón. Y por eso, como a mí me pasó, tienes historias de ver cómo hay adulterio en las iglesias, cómo hay prostitución dentro de las congregaciones, cómo hay fraudes de dinero, cómo hay gente que se roba cosas y nadie hace nada. Sorprendieron a uno de la alabanza en adulterio. Era muy común escuchar eso. ¿Y qué hicieron? Lo sentaron. Pasa un rato y sube a tocar otra vez. ¿Qué pasó con el inmoral en Corinto según Pablo? Expulsen al inmoral. ¿Verdad? Fíjate todo el problema que trae no permanecer en Cristo, no permanecer en la doctrina. La iglesia ya no es iglesia. Es un montón de gente deforme que no tiene doctrina bíblica, no sabe qué hacer, hace sus deseos y piensa que es Dios.
y cabras locas ahí metidas, que hacen lo que ni los gentiles hacen, decía Pablo. Y ahí están. Y están a cargo de cosas. ¿Es por qué? Por la doctrina bíblica, que desprecian. Ahora, la expulsión no tiene la intención de destruir a alguien. Al contrario, se busca la restitución. 1 Corintios 5, versículo 3 al 5. Dice, yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entréguenlo a Satanás. Lo cortas de la vid, va al fuego. Pero no lo hacemos para decirle, ándale para que se te quite, ahora te vas al infierno. No, es cortado con la esperanza de que dé evidencia que es hijo de Dios, porque Dios solo corrige y disciplina a sus hijos. Solo a sus hijos, a nadie más. Cuando alguien es excomunicado, lo que buscamos es evidencia de la corrección de Dios. Se le trata de corregir personalmente, no quiere. Con testigos, no quiere. Con la asamblea, no quiere. El único que puede corregirlo, ¿quién es? Dios. Ya negó la corrección, ya no hay nada que podamos hacer. Así que lo expulsas para ver si Dios lo corrige. Y si no, decimos como dice el apóstol Juan, estaba con nosotros, mas no era de nosotros. Y su salida sirvió para demostrar que no era de nosotros. Pero fíjate bien la importancia. El cortar las ramas, el podar la vid, está reflejado en cada congregación y ahí la autoridad delegada de parte de Jesús para hacer la poda. ¿Entiendes la enorme responsabilidad? Cuando regrese el labrador y los viñadores, las congregaciones, sean llamados a cuenta por qué está en esta condición la vid, por qué tiene tantas ramas que inutilizan el espacio. No, pues es que nos dijeron que tú eras un caballero, que yo no era nadie para juzgar. ¿Quién te dijo eso? Pues el pastor fulano. ¿Y luego qué si tienes la palabra de Dios? Cualquier fulano puede decir lo que quiera, vivimos en un país libre, pero el cristiano hace lo que Cristo dijo, ¿verdad? Sigue la palabra de Dios. Y luego viene otro versículo que también es muy mal utilizado. Versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿nadie? O sea, encontramos el secreto de la lámpara de Aladín. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en mí. Pido lo que quiera y me lo va a dar. ¿Alguna vez te interpretaron este versículo y te enseñaron cómo aplicarlo? ¿Alguien levante su mano? Mal, o sea, que te lo hayan enseñado mal. Unos pocos. Los demás, ¿dónde se congregaban? Porque era muy generalizado esto. Fíjate bien, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Decían, tú tienes que ir a la iglesia y memorizar versículos bíblicos. Y pide lo que quieras. Si permanece en mí, decían, ven a la iglesia. Mis palabras permanecen en ustedes, memoricen versículos. Y con eso, pide lo que quieras. Pero pídelo sin dudar. Es más, ya ni pidas, decláralo. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí declaraban? No se hagan. Yo sé que muchos de aquí andaban declarando. Yo declaro y decreto. Y es más, me decían, si tú tienes fe, vienes a la iglesia, memorizas la palabra, tienes fe, comprometes a Dios. ¿Lo comprometiste? Tu fe compromete el poder de Dios, decían. Entonces Dios decía, pues yo no le iba a dar eso a Hernán, pero mira la fe que tiene, ahora se lo voy a dar. ¿Tú crees? Le quitaron lo soberano a Dios.
Y yo me la creí y ustedes también. ¿Qué pedías? ¿Casa? ¿Carro? ¿Novia? Pues era un milagro. Solo Dios puede hacer eso. ¿Qué significa esto entonces? ¿Puedo pedir lo que yo quiera en este contexto? Sí, sí puedes pedir lo que tú quieras. Lo que no puedes hacer es sacar este verso de su contexto. ¿Por qué? Mira, que la Biblia se responde a sí misma. Primero de Juan 5, 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Ok, ¿cuándo puedo estar seguro de que ya tengo lo que pedí? Cuando pedimos conforme a su voluntad. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Otra vez, conceptos teológicos, la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. Características, voluntad decretiva es oculta. Nadie la sabe hasta que se cumple. La voluntad decretiva es lo que Dios ha ordenado que va a suceder. Ordenó que Jesús muriera en la cruz y nadie sabía. Los que mataron a Jesús no fueron siervos de Dios haciendo su voluntad, porque no sabían que esa era su voluntad. Lo hicieron de su propia maldad. Pero cuando dice no robes, ahí está la voluntad preceptiva, un precepto. Dios no quiere que robes, por eso dice no robes. La voluntad preceptiva la tienes en la Biblia. ¿Puedes conocer la voluntad de Dios? La preceptiva sí. Lee la Biblia. La decretiva no la puedo conocer hasta que se cumple. Por ejemplo, yo puedo decir con toda certeza que desde antes de la fundación del mundo, la voluntad de Dios para mí es que yo estuviera aquí. En este día, a esta hora. Y estoy completamente seguro que Dios ya lo había ordenado. ¿Por qué? Porque ya se cumplió. La Biblia dice que todo sucede por orden de Dios, ya sea que Él intervenga o que lo permita. Lo permite cuando es la maldad, interviene cuando es lo bueno. Entonces, los que hayan presentado su examen de admisión de la universidad, si todavía no lo presentas, dices, bueno, ¿quién sabe cuál sea la voluntad de Dios para mi vida? ¿Verdad? No puedes saber si vas a pasar o no vas a pasar. Pero cuando te den tu resultado, vas a saber con toda certeza cuál fue la voluntad de Dios predestinada desde antes de la fundación del mundo. Que pasaras o que no pasaras. ¿Verdad? ¿Qué dice aquí? Si pides conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál voluntad? No puedes pedir conforme a la voluntad decretiva, porque no la conoces. Pero sí conforme a la voluntad preceptiva. Entonces, cuando yo voy a decir, Señor, yo te pido que pase el examen, estoy hablando de la voluntad decretiva de Dios y no la conozco. No se va a cumplir a menos que sea de acuerdo a lo que Él quiere. Entonces, si yo digo, Señor, que pase y no paso, sabré por qué mi oración no fue contestada, porque no era de acuerdo a su voluntad. Pero eso no significa que estás haciéndolo todo bien, ¿verdad? Ah, entonces si no estudié es porque Dios quiso. Sí, sí quiso, pero en su voluntad permisiva. Dejó que hicieras ese mal. ¿Me explico? No, Dios no te hace hacer lo malo. Y la Biblia es clara que ni siquiera tienta a alguien. Dios no puede hacer lo malo porque lo malo es la ausencia de Dios. Dios no va a dejar de ser Dios. Si pides conforme a su voluntad, lo correcto es decir, Padre, si quieres, dame esto. Si no, no me lo des. Hágase tu voluntad y no la mía. Eso es orar con entendimiento, porque sé que solo se me concede lo que sea de acuerdo a su voluntad. Pero si oro de acuerdo a su voluntad preceptiva, le digo, Señor, ayúdame a escudriñar tu palabra con más profundidad, me va a responder con un sí y con un no. Según su voluntad preceptiva, Dios es galardonador de los que le buscan.
De manera que Dios no te va a decir que no si pides de acuerdo a su voluntad preceptiva. Y si pido de acuerdo a su voluntad, Él me oye. Ahora, Juan 14, versículo 13 al 14. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, las palabras de Jesús, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que piden en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué es pedir en su nombre? Algo que Él te haya encomendado hacer. ¿Verdad? Yo digo, Padre, te pido en el nombre de Jesús que yo pueda permanecer en ti. ¿Qué va a pasar? Voy a permanecer. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, regresándonos al versículo 7, Juan 15, 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieren y se les concederá. ¿Puedo pedir lo que yo quiera? Sí. ¿Y qué es lo que vas a pedir? Lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y por qué pediría eso? Porque permaneces en Él, en la doctrina, en su enseñanza. Por eso no voy a pedir algo que yo sé que es desagradable a los ojos de Dios. Y si es agradable a los ojos de Dios, tengo la seguridad de que me lo va a conceder, porque esa es su voluntad. ¿Se entiende? Así que lamento destruir sus sueños y sus ilusiones, como algún día Dios destruyó los míos con este versículo. Pensaba que iba a tener cosas lo que yo quisiera, aunque fuesen contrarias a la palabra de Dios. Versículo 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Ahí es donde, cuando los cristianos hacen las cosas que deben de hacer, como las deben de hacer y cuando las deben hacer, la gente dice, gloria a Dios, gracias a Dios. Fíjate bien, cuando tú te acercas a alguien que está necesitado, sea o no sea tu enemigo, y le compartes de lo que Dios te ha dado para que Él supla esa necesidad, aunque sea momentánea, la gran mayoría de ellos va a decir, gracias a Dios. Es glorificado el Padre cuando tú das fruto. Esa debe ser la tarea de todo hombre, de toda mujer, glorificar al Padre. ¿Cómo lo glorificas? Pareciéndote a Cristo. ¿Cómo me parezco a Cristo? Con la santificación. ¿Cómo puedo crecer en santidad? Por la doctrina bíblica. Y por último, acabamos de ver el sentido literal de la vid, del viñador y la relación con las ramas y los frutos. Pero nos falta, por último, explicar, cuando Jesús dice en Juan 15, 6, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, entonces hay una vid falsa. ¿Cuál es la vid falsa? ¿El anticristo? No. Todavía no hay nada del anticristo en estos puntos de lo que Jesús está diciendo. ¿Cuál es la vid falsa? Vamos al Salmo 80, Salmos 80, 8 al 19. Fíjate bien la analogía que hace el salmista con respecto a Dios e Israel. Dice, de Egipto trajiste una vid, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste. Le limpiaste el terreno y echó raíces y llenó la tierra. Su nombre se extendía hacia las montañas, su follaje cubría los más altos cedros. Sus ramas se extendieron hasta el Mediterráneo y sus renuevos hasta el Éufrates. ¿Por qué has derribado sus muros? Todos los que pasan le arrancan uvas. Los jabalíes del bosque la destruyen, los animales salvajes la devoran. Vuélvete a nosotros, oh Dios Todopoderoso, asómate a vernos desde el cielo y brinda tus cuidados a esta vid. Es la raíz que plantaste con tu diestra, es el vástago que has criado para ti. Tu vid está derribada, quemada por el fuego, a tu reprensión perece tu pueblo. Bríndale tu apoyo al hombre de tu diestra, al ser humano que para ti es creado. Nosotros no nos apartaremos de ti, reavívanos e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor Dios Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Según el salmista, ¿quién es la vid? Israel. ¿Y el labrador? Dios. ¿Verdad? Ahora vamos a Isaías 5, 1 al 7. Se cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar.
Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas, pero, ¿por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. ¿Quién es la viña? Israel. ¿Y por qué le llama falsa? ¿Por qué es una viña falsa? Porque no dio el fruto que se esperaba, a pesar de que Dios hizo todo lo necesario para que diera fruto. ¿Cuál era el propósito de Dios por medio de los israelitas? Sabemos, si tú analizas toda la historia, que era preservar el linaje del Mesías, ¿verdad? Pero había otro propósito al darle las leyes. Dijo que cuando ustedes vivan por estas leyes, las naciones se asombrarán y dirán, ¿cuán grande nación es esa? Y serían luz a las naciones, porque mostrarían el camino de la justicia. ¿Pero qué hicieron? Se pervirtieron, se entregaron a la idolatría, a la injusticia, a la corrupción, a los asesinatos. Lee el libro de los jueces para que veas todas las barbaridades que hicieron. No sirvió. Los israelitas no cumplieron con lo que se les encomendó. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué está diciendo? Él es el verdadero Israel. Él hizo lo que Israel no pudo hacer. Vamos a Éxodo 4, 22 y 23. Dice, entonces tú le dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarla ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. Además de Israel ser identificado con la viña, o la vid, es identificado como el primogénito de Dios. Luego, Jeremías 31, 9. Dice, entre llantos vendrán y entre consuelo los conduciré. Los guiaré a corrientes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Yo soy el padre de Israel, mi primogénito es Efraín. Se identifica Dios como el padre de Israel, ¿verdad? Oseas 11:1. Desde que Israel era niño, yo lo llamé de Egipto. Llamé a mi hijo. Fíjate la conexión. Israel es la viña, la vid, Dios es el labrador. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Su padre, Israel, era conocido como el hijo primogénito de Dios. Jesús dice, Él es el Hijo de Dios. Las dos analogías, tanto como la vid como el primogénito de Dios, Jesús viene y dice, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy la vid verdadera. Y el Evangelio de Mateo mantiene ese enfoque en lo que dice. Por ejemplo, vamos a Mateo 2, versículo 13 al 15. Dice, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, esto es muy controversial porque no hay ninguna profecía que diga eso. Pero no está hablando de una profecía, sino de la propia identificación de Jesús como el verdadero Israel. Así como Dios había llamado a Israel su hijo y lo llamó su vid, y de Egipto lo llevó a la tierra prometida que era Israel, Mateo está diciéndonos, así como lo hizo con Israel, así lo hizo con Jesús. Es decir, después de que Israel llegó a la tierra prometida, fueron puestos a prueba, ¿verdad? Todos fracasaron. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, antes de que quedara en la tierra prometida, también los puso a prueba con el becerro de oro y todos fracasaron.
Pero Jesús, cuando fue llevado al desierto para ser probado, no pecó, ¿verdad? Y el Padre, por medio de Jesús, extendió, hizo posible el alcance a las personas comunes y corrientes que pudieran entender cuál es la palabra de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Hizo correcciones de lo que los escribas y los fariseos interpretaban. Trajo luz a los israelitas, como era el propósito de Dios al traer la palabra y la ley por medio de Moisés. Así que Jesús fue tratado como si fuese Israel, y todo lo que le pasó a Israel, Jesús lo hizo con perfección. Obedeció al Señor y permaneció fiel. Si vemos Mateo 3, 16 al 17, dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Israel no es el Hijo amado, es Jesús. Israel no es la vid, es Jesús. Cuando Jesús fue tentado, Jesús permaneció en pie. Los israelitas fracasaron. El propósito de Dios por medio de Jesús se cumplió y es luz a las naciones. Por medio de los israelitas fracasaron y no pudieron hacer nada. Hoy en día siguen aferrados a sus tradiciones, aunque contradicen la Escritura, y no les importa. La tarea de llevar la luz a las naciones no está en Israel. ¿A quién se le asignó? A la iglesia. De manera que si Jesús es la vid verdadera, ¿dónde vas a obtener la salvación? ¿Por medio de la ley, como dicen los judíos? ¿O por medio del Evangelio, que afirma que la salvación no es por obras, sino por medio de la fe, y que eres justificado gratuitamente? Eso está en la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Les digo porque cuando Jesús dice que eres la vid verdadera, muchos cristianos, bueno, quizás no he conocido a muchos, una buena cantidad, empiezan con la Biblia, el cristianismo, y luego caen en la idea de que tienen que, entre comillas, volver a sus raíces hebreas, aunque no son hebreos, y son seducidos por el judaísmo. No hay salvación en el judaísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo asegura que te salvas por obras. Y la Biblia afirma categóricamente, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Jesús es el único camino. Él es la vid verdadera. No tienes por qué tratar de encontrar cuál es la tribu de Israel a la que perteneces. Eso es absurdo. No tienes por qué ir a pegarte a tratar de seguir festividades que corresponden a la ley de Moisés. Ninguno de los que la siguió se salvó por seguirlas. Moisés, Elías, David, Job, todos pecaron, fueron salvados por gracia. Esa es la esencia del Evangelio. La salvación es gratuita por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Se entiende? Estamos estudiando los yo soy de Jesús. Y si Jesús es la vid verdadera, ahí están los nutrientes. Ahí está nuestro acceso a Dios, al Padre. Es por medio de Él que damos fruto. Ninguno de nosotros merece ser tratado como si fuese un gran hombre de Dios. Es triste porque muchos cristianos usan esas palabras. No hay grandes hombres de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hay hombres con un Dios grande, pero no hay grandes hombres de Dios. La Biblia es clara. De lo más vil y despreciado, como Dios. No hay grandes hombres ni grandes mujeres de Dios. No hay grandes siervos de Dios. Solamente hay hombres, solamente hay siervos. El grande es Dios, que a pesar de nosotros nos usa para cumplir su soberana voluntad, ¿verdad? Así que hasta aquí nos quedamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si no fuera por los méritos de Cristo, todos estaríamos perdidos. Pero fíjate bien la clave. Doctrina, sana doctrina.
doctrina bíblica, permanece en él. La doctrina es fundamental. No es para que dependas de la doctrina cada domingo que te congregas. Tú tienes que buscar estudiar. Tú tienes que ponerte a investigar, a escudriñar. Eso te va a hacer crecer en santidad. Cuando te apartas y no tienes tiempo, porque nos podemos ocupar siempre con muchísimas cosas. Hay suficientes cosas para mantenernos ocupados. Así que tienes que hacerte el tiempo. No hay tiempo, tienes que hacerte el tiempo para ponerte a estudiar, para ponerte a leer. Y yo les confieso, le doy muchas gracias a Dios porque tengo esta responsabilidad, que si no, no estudiaba. A él y ustedes. Yo estoy forzado a estudiar. Gracias a Dios por eso. Comprométete tú. Comprométete con Dios para que te pongas a estudiar, para que te pongas a aprender, para que seas como Él, para que cuando le hables a otros de Cristo, lo hagas como Él lo hizo. Que no trates de apantallar a la gente, que no trates de apantallar a otros cristianos, en términos simples, entendibles, digeribles, porque tu propósito no es mostrar lo mucho que sabes, tu propósito es hacer el máximo posible para que la persona entienda. ¿Se entiende? Está mal, pero los no cristianos juzgan el cristianismo por los cristianos. No debe ser así, pero si lo hacen, bueno, glorifiquemos a Dios. Glorifiquemos a Dios. Por primera vez, creo yo, en mi vida entera, me tocó que me dijeran, hemos conocido otros cristianos, ahí donde estoy trabajando. Y yo ya esperaba, ¿qué me van a decir? ¿Qué quejas me van a dar de los cristianos? Pero ya sabía, porque me ha pasado en otras veces, me van a dar la lista de mugrero que hicieron los que decían que eran cristianos. Pero esta vez me dijeron, no, al contrario, en esta empresa se respeta mucho los cristianos por todo lo bueno que han contribuido. Y yo me asombré, la verdad. Me asombré porque nunca había escuchado que alguien dijera eso de los cristianos. Y al mismo tiempo puse una gran responsabilidad encima de mis hombros. Porque si ya tienen un buen testimonio de los que han estado ahí, ¿qué es lo que esperan de mí? Mínimo lo que ellos hicieron, mínimo. Pero da mucha alegría saber que ha habido cristianos que han glorificado a Dios y que han dejado en alto el nombre del cristianismo, en lugar de escuchar todo el mugrero que hacen los que dicen que son cristianos. Dijo que era cristiano y se robó no sé qué. Dijo que era cristiano y todos lo vimos que andaba con la secretaria. Esas son las que yo estoy acostumbrado a escuchar. Es más, me dan ganas de saber quiénes son esos cristianos, pero algunos ya no trabajan ahí. Para conocerlos y estrecharles su mano y decirle, no sabes, a lo mejor ellos ni saben la opinión que tienen de ellos. No sabes qué gusto me da saber que un cristiano glorifica a Dios donde trabaja. Roguémosle a Dios que nos permita ser personas que glorifican donde quiera que están. Así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu enorme paciencia, porque somos malvados. No somos los administradores que deberíamos de ser. Nos quedamos cortos, Señor, en dar el fruto que deberíamos estar dando, Señor. Y así como tú describiste Israel, que tú hiciste todo lo que correspondía y aún así tu vida, uvas agrias. Perdónanos, Señor, porque en distintas ocasiones, quizás ahora mismo, Señor, nuestras uvas son agrias y no estamos siendo justos, no estamos aprovechando, Señor, todo lo que has puesto a nuestro alcance para darte buenos frutos. Perdónanos por ser negligentes, por darle nuestro tiempo a cosas que no son tan importantes como el estudio de tu palabra. Perdónanos, Señor, si nos hemos alejado de estudiar tu palabra, que ya no podemos discernir lo bueno de lo malo, que nos hemos dejado envolver por las corrientes de este mundo, porque estamos siendo tardos para discernir, torpes a la hora de entender lo que deberíamos de hacer.
Así como regañaste a tus discípulos, Señor, mostrándoles tu amor, corrígenos a nosotros también. No nos entregues a nuestros deseos, no nos entregues a nuestras propias conclusiones. Queremos permanecer en ti, Señor, permanecer en lo que sí ha dicho desde el principio. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez más eficientes a la hora de estudiar, a encontrar provecho estudiando tu palabra y que eso nos motive a seguir avanzando. Ayúdanos, Padre, a amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Danos el conocimiento para saber qué es lo que amas y qué es lo que aborreces. Danos la capacidad para aplicarlo en nuestras vidas, buscando lo que amas y aborreciendo lo que tú aborreces. Ayúdanos, Padre, para que nuestro parámetro, nuestra referencia interna de qué es bueno y qué es malo esté fundamentado en tu palabra. A todos nos falta mucho por entender, nos falta mucho por conocer y por aprender. Pero te rogamos que lo que tenemos, Señor, hasta donde sabemos, por muy limitado que sea, ayúdanos, Padre, a ponerlo en práctica. Nos des cada vez más conocimiento, entendimiento, sabiduría y cada vez más santidad, Señor, negándonos a nosotros mismos, basándonos en lo que sabemos y buscando, Señor, lo que sabemos que a ti te agrada, buscando hacerlo a pesar de que sea un alto precio el que debamos de pagar. Ayúdanos, Padre, a acudir a ti todos los días, a pedir perdón por nuestras maldades, a pedir, Señor, fortaleza nuestras debilidades, porque sabemos que eso te agrada, es conforme a tu voluntad, sabemos que no será hecho. Pon en nosotros, Padre, el deseo de conocerte cada vez más, el deseo de parecernos cada vez más a ti, de manera que podamos glorificarte, Señor. En cualquier lugar en el que estemos, en el trabajo, en el lugar donde vivimos, donde estemos, que pueda haber una clara distinción entre el mundo y lo que el mundo hace y nosotros, lo que nosotros hacemos. Pero no para que nosotros seamos reconocidos o estimados como importantes, sino para que tu nombre sea glorificado, Señor. Que quede claro que nosotros solo somos hombres. El grande eres tú, Señor. El mérito es tuyo, la gloria es tuya. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Dedicaremos como máximo 15 minutos a tratar de responderlas. Este próximo martes toca sesión de preguntas. Espero que no se me complique nada en el trabajo para poder estar con ustedes en la sesión. Ok. Mientras doy un poco de tiempo que se hagan más preguntas, no quiero que se me pase comentarles que ya está separado el lugar para el campamento, ya es un hecho. Obviamente nuestros hermanos del Ministerio de Eventos nos va a dar información más detallada, pero ya es un hecho. Van a pasar a compartirnos la información de cómo está el lugar y las instalaciones. Fuimos antes de pandemia, los que se acuerdan todavía, pero nos dijeron que ya cambió mucho el lugar, para bien. No he ido a verlo, cambió para bien. Entonces, si cuando fuimos nos la pasamos muy bien, muy probablemente ahora estaremos mejor. Ahora, lo que estamos buscando es la convivencia. Entonces, lo que nos comentaban nuestros hermanos de eventos es que somos muchos y encontrar un lugar donde todos tengamos habitación climatizada y baños es casi imposible por la cantidad de personas que somos. Y entonces se tuvieron que descartar esos lugares y retomar las ideas que habíamos implementado antes. Entonces, un lugar donde todos quepamos, pero no va a haber suficientes instalaciones. Tengo entendido, ya ellos detallarán más de información, que hay ciertas cabañas que se les ofrecieron a los pastores, ¿verdad? Pero como somos bien humildes, dijimos que no, ¿verdad? Para ser coherentes con lo que enseñamos, ¿verdad? Entonces, pueden ser quizás utilizadas por personas que requieran ciertas atenciones, ¿verdad? Que no puedan dormir en el piso, como quizás la mayoría lo vamos a hacer, o que tengan en condición de embarazo o alguna situación. Por supuesto que eso va a tener un costo extra, que todavía lo desconozco, pero ellos tendrán la información. No son muchos los lugares,
Lo que buscamos siempre cuando hacemos campamentos es que no haya división entre unos y otros, ¿verdad? Es decir, cuando hemos ido y si hay cabaña para los pastores, esa no se usa y todos dormimos iguales. Y es lo mismo que estamos buscando en este enfoque. Por eso, esas cabañas extras o lugares queremos ofrecerlos para los que realmente necesitan ese lugar, no para el que pueda pagarlo, ¿verdad? No buscamos esas distinciones. Vamos todos en calidad de iguales. Entonces, ¿qué tanta comodidad o qué comida te llevas tú? Pues eso sí va a depender de ti, ¿verdad? Pero se está buscando que haya un precio común para todos con ciertas comidas incluidas y ciertas comidas las llevas tú lo que tú quieras llevar. Por ejemplo, el objetivo es estar viernes tarde-noche, sábado todo el día y domingo hasta mediodía. Entonces está buscando una forma de hacer un paquete donde incluya mínimo las comidas del sábado y el desayuno del domingo. Los que se vayan desde el viernes, pues ya se llevan que cenar. Y el domingo, ese domingo que estemos en el campamento, aquí no va a haber reunión, porque vamos a estar todos allá. Entonces, el desayuno se busca que sea incluido y para la comida, pues ya sea libre. Si te quieres quedar a comer ahí, tendrías que salir a comprar algo o ya te vas a tu casa y comes algo. Es como ya es para la carretera, pues llegas por el pan de elote o el buffet de lo que hay ahí, ¿verdad? Ya los antojé. Pero la idea es que estando allá, todos vamos a acampar. Entonces, se requiere que todos tengan su casita de campaña, que en realidad son muy económicas. A menos que tengas una familia muy numerosa, que va a tener que llevar una casota de campaña. O pueden ser varias. Todavía no nos ponemos de acuerdo bien, pero queremos buscar que haya comunión entre los cristianos. Obviamente, cada familia va a tener su tienda de campaña, pero estamos todavía pensando la mecánica para que los jóvenes, aunque estén en tiendas de campaña, obviamente separados hombres y mujeres, puedan dormir en las mismas casas, ¿verdad? Entonces, por ahí se va a proponer que si alguien tiene casas de campaña grandes y quiere y puede, bueno, puedan ser utilizadas para meter ahí a los jóvenes, ¿verdad? Que empiecen a conocerse. Quizás adolescentes, pero va a depender también de los papás. Entonces, ve preparándote. ¿Me recuerdas las fechas rápido? 28, 29 y 30 de julio. 28, 29 y 30 de julio. Pide la vacación ya de los viernes, o si trabajas el sábado, pues de una vez. Yo voy a tener que pedir el viernes. Espero no tener problemas con eso. Viernes, sábado y domingo. No va a haber reunión aquí y se va a estar recordando porque luego alguien viene y estaba cerrado. Fue el rapto, van a decir. Estaba cerrado, no, andamos de campamento. ¿Qué necesitas para estar allá? Mira, esas tiendas de campaña las puedes conseguir y sin hacer comercial, ¿verdad? Pero Walmart, H-E-B, ahí consigues casitas simples para 4 personas, hay para 2 personas también. Lo que necesitas es llevarte algo para ponerlo abajo. Te recomiendo, si cabe en tu casa de campaña, cómprate un colchón inflable, que también son muy baratos y te vas a ahorrar la experiencia de tener dormido y sentir la piedra así donde te volteas y está la piedra abajo. Entonces, te recomiendo colchoncitos inflables. Ahí te la vas a pasar sin problema, porque a veces se pone frío y si duermes en el piso, te enfrías porque todo el frío del piso te roba el calor. ¿Qué más necesitarás? Pues los snacks que tú quieras, una hielerita, obviamente, eh, ¿cómo se llama? El repelente, y como ahí hay albercas, pues te llevas ropa para nadar. No son muy profundas, ¿verdad? Y ya después se dirán las reglas porque no vaya a ser alguien que se vaya en su bikini. Hombres a la alberca, ¿verdad? No, 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 no. Vamos en calidad de iglesia, ¿verdad? Entonces va a haber ciertos códigos de vestimenta para evitar complicaciones en esos temas. También, si entre nosotros hay personas que no se han bautizado, ahí va a haber oportunidad de hacer los bautizos. Recuerden que se les va a asignar una carta del Nuevo Testamento, se va a dividir por equipos, unos van a ser los Corintios, los Efesios, los Gálatas, los Filipenses, etcétera, depende de cuántos equipos se armen, se te va a asignar esa carta para que la estudies y el domingo, que es el último día de las actividades, va a haber una serie de preguntas para ver cuántos puntos toma cada equipo. Lo que hacemos es que cada equipo tiene que ir acumulando puntos, va a haber distintas actividades.
vamos a buscar aprovechar la alberca para las actividades. Hemos hecho rallies terrestres, rallies acuáticos, se mezclan adultos y niños en las competencias de manera que haya un balance. Se promueve la sana competencia, es decir, no es a muerte a que tu equipo gane, pero todas las actividades acumulan puntos y al final quien más puntos haya obtenido se lleva un flamante diploma que indica que ese año ganó el equipo tal, ¿verdad? Por ahí no lo hemos colgado, pero vamos a colgar los diplomas de cuáles son los equipos que han ganado en años anteriores y queremos retomarlo, ¿verdad? Entonces, todo está pensado en la convivencia, todo está pensado en tener juegos y en estar participando. Si alguien dice, oye, vamos a tener un estudio allá, no. Los estudios los tenemos aquí. Allá vamos a jugar, vamos a divertirnos, a conocernos, que mucha falta nos hace. Entonces, ve preparándote. Se va a dar la información con más detalle en cuanto a costos y todo eso. Les recuerdo, todo evento que hacemos aquí, en ninguna forma se busca que genere ganancia. Todo lo dejamos al costo. Y muchas veces ni siquiera es el costo, porque hermanos que deciden mantenerse anónimos donan cosas y se baja todavía más el costo. De manera que cuando digamos el precio, tenlo por seguro que ya se hizo todo lo posible por mínimo dejarlo al costo, sino es que tratamos de bajarlo más. Sabemos que entre nosotros hay familias que son medio numerosas, entonces ve ahorrándole, ¿verdad? Tampoco es así tan caro, pero sí. Entonces, prepárense, 28, 29 y 30 de julio. La iglesia lo necesita y nos la vamos a pasar muy bien. Bien, paso a la sección de preguntas. Dice, primera pregunta, David Jiménez. Buen día, pastor. Dios lo bendiga. Gracias. Llevar fruto es caminar en la santificación. Escudriñar, aprender y aplicar la palabra. Esto se puede aplicar a otros pasajes, como el Señor que fue de viaje y dejó encargado a sus siervos. 5, 3 y 1 talentos, y los 2 primeros dieron fruto. Quiere decir que esos que sí dieron fruto gustaron del proceso de santificación, pareciéndose cada vez más al Señor Jesús. Sí y no, o sea, la santificación es una obligación de todo cristiano, ¿verdad? El dar fruto es una obligación de todo cristiano. Pero cuando hablas de los dones que Dios dio, la Biblia dice que los repartió como Él quiso. Y no tenemos los mismos dones. Y sobre esos dones se te va a pedir cuentas. O sea, la santificación es la base. Tú tienes que santificarte y glorificar a Dios en todo lo que haces. Encima de esa base tienes los regalos, los dones que Dios te dio. Si tienes el don de servir, de presidir, de misericordia, de enseñar, etcétera, se te va a demandar qué hiciste con eso. Sobre eso está la recompensa. Así que no hay que confundir. Los dones que Dios nos dio no es la santificación, ¿verdad? Esa es la tarea de todos los cristianos y sabemos que la santificación es sinergismo, ¿verdad? Es Dios haciendo la obra en nosotros y nosotros haciendo lo que nos corresponde. En cuanto a la recompensa para los dones, es ese don que Dios te dio, tú tienes que multiplicarlo, ponerlo al servicio de los demás, ser cada vez más eficiente a la hora que lo llevas a la práctica, de manera que haya más personas edificadas. Sobre eso está la parábola de los talentos. Siguiente, Doris Jorge, al hablar de perdonar a los hermanos sus ofensas, ¿habló solo dentro de los cristianos? Bueno, el proceso para resolver conflictos en la iglesia de Mateo 18 es solo para la iglesia. De hecho, vas a tener mucha dificultad en aplicarlo eso con los que no son cristianos, porque no les interesa, ¿verdad? Cuando te ofende alguien que no es cristiano, si es alguien, por ejemplo, en tu trabajo y vas a seguir conviviendo con él, es sabio buscar la manera de arreglarte, ¿verdad? Pero a la gran mayoría no le importa. Y muchas veces lo que vamos a terminar haciendo es lo que el apóstol Pablo decía, pasar por alto a la ofensa. Es decir, ignorarlo, como si no hubiera pasado. Eso no significa que hubo una restauración en la relación. Cuando tú perdonas a alguien, estás restaurando esa relación, ¿verdad? Estás llegando a un punto donde sanas lo que pasó, lo dejas de lado porque hay arrepentimiento y pueden seguir caminando. Con los que no son cristianos, difícilmente vas a poder hacer eso. Entonces, cuando te ofende alguien que no es cristiano, depende de la ofensa, es como debes proceder. Por ejemplo, si te roban,
oye, sí tenemos una instancia legal, ¿verdad?, para poner una denuncia y que se haga justicia. No estamos llamados a, bueno, lo que me quieras hacer, hazlo porque tengo que perdonarte. No, sí tenemos instancias legales, ¿verdad? Si sucede algo en la empresa y se aprovechen de ti, está recursos humanos. Dicen, pero están coludidos. Bueno, pues ahí está el medio, ¿verdad? Quizás no te van a hacer mucho caso, entonces pasas por alta la ofensa. El buscar la reconciliación y la unidad es algo que se hace en la iglesia, con tu familia, ¿verdad? No con cualquier extraño que te haya hecho algo que parezca ofensivo. Siguiente, Gris Rivas. Hola pastor, saludos desde Vancouver. Tengo una duda en referencia a David y todos los demás en esa época. Sí, hombres que pecaron, ¿dónde se encuentran ahora? Bueno, podemos hablar del caso de David. David pecó muchas veces. El pecado que más claro está evidenciado es lo que hizo con Betsabé, ¿verdad? ¿Dónde está David? Pues en el estado intermedio, como todos los hombres, ¿verdad? Esperando la resurrección. Sabemos que David es salvo no porque David fuese justo, sino por medio de la fe, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Aunque él no conoció exactamente quién era Jesús, sí esperaba en el Mesías, ¿verdad?, y confió en Dios. Entonces, cuando lleguemos al estado intermedio, podemos deducir bíblicamente que por ahí va a andar David, ¿verdad? Y no nada más David, va a andar Adán, Abel, Enoc, Moisés, Elías y todos los que vengan mencionados en la Biblia y muchos otros que no están mencionados, pero fueron salvos. Así que yo creo que se va a poner muy interesante la plática cuando estemos allá, ¿verdad? Siguiente, Sergio Navarro, buen día pastor. Entonces no existe la seguridad que parece decir 1 Juan 5:15. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sí, como el mismo Jesús dijo, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Gracias. No, o sea, si hablas en general a cualquier oración, o no, ¿verdad? Si tú estás pidiendo lo que es voluntad del Padre, es lo que dijo el apóstol Juan, sabemos que Él nos oye y sabemos que nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque es lo que el Padre ha ordenado que se haga. En eso podemos tener seguridad. Por ejemplo, si yo le pido a Dios que me sostenga en medio de la debilidad, yo estoy seguro que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él hace con sus hijos. Si yo le pido que me corrija y soy su hijo, estoy seguro que lo va a hacer porque soy su hijo y Dios no cambia. Pero si le digo, Dios, dame un carro nuevo, pues quién sabe. No conozco su voluntad decretiva. No sé si me lo va a dar o no me lo va a dar. En ese caso le digo, Padre, yo deseo eso, mas no sea mi voluntad, sino la tuya, porque estoy hablando de la voluntad decretiva que desconozco. Pero si pido conforme a la voluntad preceptiva, puedo tener la seguridad de que se me va a conceder. También dice, si la gracia es irresistible y Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿hay algún mérito en el cristiano para poder permanecer en él como los pámpanos o la vid? No hablamos de mérito, sino como la señal del nuevo nacimiento. Recuerda, el que ha nacido de nuevo no corresponde a este mundo, no ama a este mundo, ¿verdad? Buscamos a Dios y Él es la fuente de todo bien para nosotros. Cuando pecamos decimos, no, Dios no es la fuente, el mundo es la fuente o yo soy la fuente, por eso estamos mal. Pecamos y hay que arrepentirnos, ¿verdad? Pero cuando nosotros perseveramos en las cosas de Dios, hablamos de sinergismo. Dios pone el querer como el hacer de manera que no lo estoy haciendo a fuerza. Cuando me enfoco en la mortificación y me niego a mí mismo, estoy negándome conscientemente a hacer algo. Pero si Dios no pone el querer como el hacer en mí, no lo hubiera hecho. De manera que no somos títeres, ¿verdad? No decimos que Dios hizo lo que quiso y yo nada más fui una especie de títere cuando hice lo bueno a cuando hice lo malo. No. Cuando yo veo que estoy en un pecado en el que recaigo y recaigo y recaigo, yo tengo que analizar por qué, si esto no le agrada a Dios. Bueno, muchas veces Dios permite que hagas lo malo que quieres hacer para que reconozcas que sin Él no puedes nada. Entonces, en lugar de decir, Señor, ya no quiero pecar, tú sabes que estás pecando porque no estás permaneciendo en Él. Entonces, tu petición no es, ya no quiero pecar, ayúdame a dejar de pecar. Tu petición es, Señor, lléname de ti, llena mi mente de ti, pon en mí el querer como el hacer. Y entonces, eso que hacía va a empezar a mermar, ¿verdad? Ya no me va a interesar. No porque estoy luchando contra mis deseos, sino porque Dios cambió mi mente.
y ya no me parece tan atractivo o tan bueno como yo pensaba. Entonces, si te fijas, el enfoque no es yo me esfuerzo en hacer las cosas, porque yo solo no puedo hacer nada. Es Dios, cámbiame, pon en mí el querer como el hacer para que pueda hacer lo que debo hacer. Esa es la manera en que le debemos entender. Y se acabaron, ¿verdad? Bien. ¿Hay algún aviso en línea? ¿No? Bueno, entonces terminamos por hoy. Si Dios le permite, el próximo sábado vemos el último Yo Soy de la lista y luego haremos un resumen de todo. Gracias.